Veedores informáticos de la justicia entregaron un informe sobre el software Smartmatic que se utilizó para el escrutinio de las PASO. Concretamente dijeron que el sistema funcionó de manera totalmente defectuosa. Los especialistas advirtieron además sobre las fallas de esta empresa que, recordemos, fue contratada por el gobierno nacional, a la que responsabilizaron por las demoras en la difusión de los resultados. Además, plantearon estos técnicos informáticos que debe haber cambios de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. Y a propósito de este tema, estamos con Leandro Querido, que es el director ejecutivo de la ONG Transparencia Electoral, es politólogo. Bienvenido, Leandro. Hola, gracias por invitarme. Bueno, de manera defectuosa dicen los veedores judiciales que funcionó. ¿Cómo es esto? ¿Cómo lo están analizando ustedes? Bueno, en primer lugar lo que habría que hacer es destacar qué es lo que pasó con respecto a las elecciones anteriores, ¿no? El gobierno tomó una determinación que tiene que ver con transmitir los resultados electorales desde los centros de votación. Antes, esa información que generaban las mesas, el presidente de mesa cerraba distintos documentos electorales, el acta de cierre de escrutinio, luego un formato en telegrama, venía el personal del Correo Argentino, transcribían esa información y se iba en soledad, el personal del Correo Argentino, hacia un centro de digitalización y transmisión. Esto generaba primero muchas dudas, era una ventana de oportunidad para la manipulación de documentos electorales, o era por lo menos una etapa poco controlada por los partidos políticos. Además, generaba un sesgo territorial de carga. ¿Qué significa esto? Que las mesas que estaban en los grandes centros urbanos, esa documentación llegaba más rápido porque el centro de digitalización del correo estaba cerca de ese centro de votación. Pero este es un noticiero federal, la geografía de nuestro país es muy diversa y no en todos los lugares el centro de votación está cerca del centro de digitalización. Esto lo que generaba era que las mesas periféricas llegaban más tarde, ¿no? Entonces los resultados venían con mucha demora. Ahora los resultados llegaron con prontitud, más allá de algunos cuestionamientos. Para que ustedes tengan una idea, en el 2015 a las 21:30 horas, en las elecciones 2015 se cargó solo el 3% de los telegramas. En las elecciones del 2019 casi el 40%. A las 11 de la noche del 11 de agosto ya teníamos el 80% de los telegramas cargados. En las elecciones 2015 llegaba al 13%. Es decir, el sistema funcionó en cuanto a digitalización y transmisión desde los centros de votación. Lo que objeta el informe de los veedores judiciales tiene que ver con un módulo en particular. Era el módulo en donde los fiscales partidarios podían observar la trazabilidad del telegrama en la web, ¿no? Esto es lo que generó algún problema y mucho tiene que ver con que los datos llegaron muy rápido y de modo muy homogéneo y eso generó algunas dificultades en el proceso de carga. Por lo tanto, el Correo Argentino y la empresa decidieron obturar el trabajo de ese módulo para que no se vea comprometido el proceso de digitalización y transmisión. Esto es lo que pasó. Después está todo lo que tiene que ver con la narrativa del fraude, que lamentablemente es algo que se ha instalado mucho en los procesos electorales de América Latina. A nosotros, con nuestra organización, nos toca recorrer todo el continente y hagamos un repaso muy rápido. Trump en sus últimas elecciones, las presidenciales, denunció fraude, Bolsonaro también en su momento denunció fraude, recientemente Andrés Manuel López Obrador en México denunció fraude, venimos de las elecciones presidenciales de Guatemala, justamente coincidieron con las PASO y también en esas elecciones se denunció fraude. Por lo tanto, hay una narrativa del fraude muy responsable. En este caso se da una particularidad. Denunciaban fraude la oposición. Cuando los resultados se dieron a conocer, ahí ya no se habló más de fraude y empezaron a hablar de fraude algunos sectores del oficialismo. Me parece que en este sentido lo que hay que hacer es apelar a la responsabilidad, que los candidatos presenten sus programas, que tengan un fiscal en cada mesa. No puede ser que los partidos con mayor nivel de competitividad no tengan un fiscal en cada mesa. Eso hace a los controles cruzados. Todo lo demás me da la sensación que es narrativa del fraude, algo que desvirtúa el proceso electoral y le resta legitimidad. ¿Cree que, más allá de esto que está diciendo,
implantar en una narrativa que hay un fraude para cualquiera de los lados, para el oficialismo o para la oposición, es por un lado no aceptar una posible derrota ante los resultados que se estaban dando, o por otro lado esto se podría terminar si de alguna vez por todas se pone el voto electrónico en este país? Bueno, el tema es que lamentablemente hay desconfianza entre los actores políticos que compiten en nuestro país, ¿no? Y eso no es bueno. En otros países, las democracias consolidadas, por ejemplo, la democracia más perfecta según el índice de The Economist, que es Noruega, compite la izquierda a la derecha y allí no hay desconfianza entre los que compiten, ¿no? Entonces eso le da certidumbre al sistema político, le da confianza a los electores, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una débil institucionalidad y los partidos políticos se desconfían, ¿no? Vos mencionabas el voto electrónico, el gobierno tuvo en su momento la intención de implementar la boleta única electrónica, proyecto que fue obturado en el Senado, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, justamente por algunos políticos, algunos sectores políticos algo conservadores, que ese cambio les quitaba un poco el control de la cuestión política. Lo que creo yo que hay que dejar de lado la narrativa del fraude y no subestimar al electorado, ¿no? Darle propuestas. En tal caso el oficialismo tendrá que decir cómo sigue y la oposición cómo reemplazarlo o cómo llevar adelante un plan alternativo en el caso de ser gobierno. Todo lo demás me parece que no contribuye. Y para Transparencia Electoral, la ONG de la cual usted es el director general, ¿qué piensa de las PASO después de la experiencia? ¿Hay que terminar con ellas? ¿Hay que modificarlas? ¿Qué hay que hacer? Y bueno, ahí está un poco la biblioteca dividida, ¿no? Hay algunos que entienden que si los partidos políticos realmente no cumplen con el espíritu de la ley, que tiene que ver con una competencia genuina, ofrecerle a los electores alternativas dentro de sus propias coaliciones o partidos, y van por un atajo y deciden ir con listas únicas por categoría, eso desvirtúa a las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Por lo tanto, habría que pensar en un escenario quizá de paz, es decir, sin la O, ¿no? Quitarle el carácter obligatorio, ya que los partidos no asumen ese compromiso, no obligar a los electores a votar si ese compromiso no está sobre la mesa, ¿Y que ¿no? sigan siendo abiertas? Sí, bueno, sí. Me parece que eso fue en su momento un reclamo de la ciudadanía, ¿no? Abrir los partidos políticos, y en otros rincones de América Latina hay una demanda hacia los partidos políticos para que justamente mejoren los canales de participación y no definan las listas en cuartos pequeños a altas horas de la noche. Me parece que ese era el espíritu de las PASO. Bueno, en algún momento habrá que revisar este tema porque hay partidos que no lo están cumpliendo. Leandro, muchas gracias. No, a ustedes. Leandro Querido es politólogo y además es el director general de Transparencia Electoral, la ONG. Seguimos con deportes en el Noti Central. Román.